Iniciar un poquitito, me regreso. Bueno, pues muy buenas tardes. Qué gusto me da que estemos aquí. Vamos a abordar ya lo que es propiamente las conclusiones. Bueno, mire, el concluir es un proceso eh, ya cognitivo que implica muchos subprocesos y eso tiene que ver con, pues bueno, la capacidad de análisis, de síntesis, de argumentación, tiene que ver también mucho con obviamente con diferentes tipos de razonamientos. Entonces, la conclusión es la parte, eh, yo creo, más importante, donde damos el cierre y la conceptuación que nosotros otorgamos a lo que hicimos. Entonces, se ponen en juego todas las capacidades intelectuales del sustentante, de la sustentante. Y es muy importante, un buen revisor de tesis, de trabajos de titulación, pues checa así, ¿no? De entrada el resumen, la introducción y se va a las conclusiones, por ejemplo, y ver la consistencia que hay, ¿no? Si en la introducción ya planteamos, ¿verdad? Y en el abstract, ¿no? ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿De qué trata? ¿Qué metodología encontré? ¿Qué hallazgos hay? Y entonces en las conclusiones debe estar en concordancia. Entonces, el concluir, pues bueno, es un proceso cognitivo, inclusive que va más allá, ¿no? La metacognición y que tiene mucha demanda cognitiva. Es un esfuerzo grande. No es muy extenso, ¿no? En una cuartilla tenemos que concluir, a lo mejor, bueno, tal vez una cuartilla y media, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es un trabajo de síntesis y de conceptuación muy importante. Entonces, las conclusiones son reflexiones finales en que va a desembocar la disertación y el trabajo efectuado, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tienen? Bueno, número uno, que son aseveraciones categóricas y concretas, o sea, es tajante. Es decir, o sea, se ha encontrado esto y o sea, se concluye esto así, ¿no? Se cumple a cabalidad el objetivo, por ejemplo, ¿no? Así se dice de manera categórica, tajante, pero concreto, porque no vas a hacer de las conclusiones un resumen de ya lo que hablamos en el marco teórico, etcétera, no tiene que ver con ello, ¿no? Sino es un esfuerzo de síntesis y aprender a decir mucho en pocas palabras, ¿no? Y en poco tiempo. Entonces, ¿qué nos va a dar cuenta las conclusiones? Bueno, tengo yo que decir, ¿no? Para el caso de nuestra opción de titulación, que es memoria de experiencia profesional, pues bueno, hay que dar cuenta primero de los logros alcanzados. Esto es muy importante y te decía yo que tenemos que fundamentarlo, ¿no? Tiene que ver con lo que, por ejemplo, desde una perspectiva humanista, ha postulado Carl Rogers o, por ejemplo, Abraham Maslow, ¿no? Que tiene que ver con la autorrealización. O sea, es muy importante que tú signifiques y que tú establezcas con claridad lo que has logrado en este momento parcial. No es un corte de caja. Ahorita este momento de tu vida, en el tercer piso, en el cuarto piso, a tus 30 y tantos, 40 años, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que se ha logrado, no? Profesionalmente hablando. Luego, dos, hay que dar cuenta del proceso seguido para su consecución, ¿sí? Es decir, a lo largo de tu trayectoria profesional, pues bueno, ¿cómo le has hecho para lograr esto, no? Con disciplina, con metodología, etcétera. Bueno, tres, ¿qué significado le otorgas tú? Porque recuerda que hemos asumido el paradigma fenomenológico. Entiéndase por paradigma como el conjunto de supuestos científicos, ¿verdad? Avalados y consensuados por toda una comunidad científica y que son válidos para explicar desde esa perspectiva el mundo y la vida, la realidad. Pero obviamente, pues bueno, tienen vigencia, ¿no? Los paradigmas van cambiando, van evolucionando, pero bueno, en este momento hemos asumido este paradigma, el fenomenológico, ¿verdad? Entonces nos interesa saber cómo el ser humano, y que va de la par con el paradigma constructivista, ¿no? Cómo yo percibo mi realidad, cómo la construyo, cómo le otorgo significados. Entonces, por eso tenemos que ser coherentes con
el paradigma que hemos asumido y con la metodología. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo, qué significado le otorgas? ¿Sí? O sea, de bueno, de agradable, de desagradable, de doloroso, etcétera. Eso es personal. ¿Tú qué significado le vas otorgando, no? Ahora, hay más de un significado, ¿no? Entonces, bueno, toda la gama de significados. Luego, las conclusiones tienen que hacer ver los aprendizajes académicos desplegados en tu praxis o en tu práctica profesional. Es decir, ¿qué aprendí yo en la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Durante mi formación académica de 5 años? Y que, bueno, puse en juego, desplegué, ¿verdad? En mi trayectoria profesional y en mi práctica. Y también, bueno, los aprendizajes construidos ya en el escenario laboral. Sí, o sea, lo que no te enseñó la escuela, porque ya lo hemos platicado hasta el cansancio, pues no, ninguna escuela te va a enseñar todo, ¿no? Nada, todo, hay muchos elementos que se aprenden sobre la marcha por las peculiaridades del centro de trabajo, de los seres humanos con los que interactúas, de tus alumnos, etcétera. Bueno, y también, bueno, hay que dar cuenta de qué importancia tiene la danza y el arte, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza y el arte en la salud física y mental. Y esto cobra relevancia en el contexto que estamos viviendo. Ya te lo he comentado, ¿no? Bueno, sintetizo, porque esto es muy importante. No podemos abstraernos y segregarnos del mundo y de lo que es la realidad global que estamos viviendo, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, vale la pena porque son las disertaciones finales y que es muy importante. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Tenemos más de año y medio de confinamiento, el mundo se paralizó durante semanas, meses, ¿no? Y muchos de nosotros, pues, inclusive más de año y medio, ¿no? Sin estar yendo a las escuelas, etcétera. Entonces, durante ese año y medio, ¿no? En el marco de la COVID-19, de esta pandemia que ha dejado miles y millones de muertos en el mundo, eh, ¿qué es todo lo que estamos viviendo? Profundas transformaciones a nivel global. El mundo se está volviendo un mundo tripolar. Hay tres potencias mundiales que afortunadamente no estamos viviendo una guerra nuclear, pero sí es una guerra, una lucha entre Occidente, Estados Unidos, Oriente, China, y allá en medio está Rusia. Tres grandes potencias que están peleándose por el control de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que ahorita estamos viviendo, ahorita este acto académico que tenemos, este encuentro, pues es a través de una plataforma digital, y esto va a permear a la educación porque se va a transformar ya el modelo híbrido, va a ser algo que se va a quedar, nos guste o no, ¿verdad? Como sea, pero es algo. Entonces, en este proceso de división tripartita del mundo, pues bueno, ¿qué estamos viendo? La inteligencia artificial, ¿no? O sea, los dispositivos celulares, el uso de Internet, etcétera. Pues bueno, está permeando o ha permeado prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Y en este contexto de estar encerrados, pues está afectando la salud, nos guste o no, nuestra salud física y emocional, pues se está afectando. Ahora, mira, ten en cuenta las políticas neoliberales, ¿no? En este proceso de globalización que empezó a principios de los años 80 y que ahorita esta transformación profunda que estamos viviendo, un proceso de desglobalización. Entonces, todas las políticas económicas que estamos ahorita viviendo, vamos a ubicarnos aquí en nuestro país, en México, con el presidente Andrés Manuel. ¿Qué está haciendo el presidente? Lo que está haciendo todo el concierto de las naciones: fortalecer el mercado interno, invertir en infraestructura. Digo, lamentablemente es que gente de los medios tradicionales, o sea, de televisión, de prensa, de noticieros, etcétera, pues bueno, tienen otros intereses, ¿verdad? No les interesa el desarrollo del país, sino ven sus intereses económicos,
y bueno, vierten una serie de mentiras, que es otro fenómeno que se llama la infodemia, ¿no? Las fake news. O sea, México es el país número uno en todo el planeta, escúcheme bien, ¿no? Con mayor número de noticias falsas, día a día a la semana. Son cientos, miles de noticias falsas que circulan en redes y que malinforman a la gente, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Que si te ponías la vacuna rusa, te estaban inyectando un chip, o sea, bueno, o sea, una serie de barbaridades que nos sitúan pues en la era de las cavernas, Dios. Bueno, para no extenderme más. Entonces, el punto es que en este contexto global y nacional, ¿no? Donde hay luchas de intereses, donde hay un proceso de desglobalización, después de ya haciendo una en retrospectiva lo que dejaron las políticas neoliberales y la globalización financierista, que dejaron, por ejemplo, en nuestro país, 90 millones de pobres, de 126, casi 127 millones. O sea, más del 75% del país vive al día, no tiene que comer. Más de 15, 20 millones de mexicanos no tienen que comer. Entonces, por eso la política pública la han encaminado a que sea por ley el recibir una pensión. Va a llegar a 3,000 pesos. Bueno, ¿qué son 3,000 pesos? Pues a lo mejor para ti, para mí, digamos, prácticamente nada, ¿no? Pero para 90 millones de personas, ya teniendo 65 años de edad, pues ya tienes derecho a recibir eso. Ya con eso mucha gente puede comer a lo largo del mes. Y bueno, etcétera. Entonces, en este confinamiento y en ese contexto, ¿qué papel juega la danza y el arte, ¿no? El hacer danza o hacer música. Bueno, pues es que es sumamente importante. Por ejemplo, si aludimos a lo que nos dice el doctor Boris Cyrulnik, o Boris Cyrulnik, que es un psicólogo, neurólogo, bueno, un científico francés que ha estudiado mucho la resiliencia. ¿Qué se necesita según él y bueno, otros muchos científicos, Garner, etcétera, etcétera? ¿Qué se necesita para ser resiliente? Bueno, número uno, entre otras muchas cosas, no voy a hablar de eso, pero ralentizar la vida. Vivimos muy dinámicos, ¿no? Y también se requiere del arte. Franz Liszt, uno de los más grandes pianistas que han existido en la historia de la humanidad, un pianista húngaro, decía que el mundo sin música sería un error, ¿no? Y Einstein, con todos sus estudios de del movimiento de las partículas, se puede ver cómo todo el cosmos se mueve con ritmo y con una armonía, como si estuvieran haciendo música, ¿no? Desde los neutrones y, bueno, en el interior del átomo y todo el mundo, las estaciones, etcétera. O sea, desde el nivel más nano, más micro, o sea, lo más pequeño hasta lo más grande, pues bueno, todo está en armonía. Y en ese contexto, entonces, para poder ser resiliente, pues necesitamos del arte, que me va a servir mínimo para dos funciones, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con sublimar el dolor, ¿sí? Es decir, transformarlo cuando porque considera cuánta gente no, tú y yo, cuánta gente, conocidos, familiares, cercanos o más o menos lejanos, hemos perdido ahorita durante esta pandemia. No vamos lejos. Aquí en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec falleció el maestro Canek, nuestro subdirector, el año pasado. Acaba de fallecer el maestro, en paz descanse, ¿verdad? El maestro Alejandro Sánchez de trompeta, un compañero maestro, pues un compañero así como nosotros, y así velo en tu historia personal, en tus comunidades. Bueno, entonces el arte, el hacer danza, el hacer música me sirve para ese dolor transformarlo y encauzarlo positivamente y no irme al alcohol, a las drogas, al cigarro, al sexo compulsivo o estar comiendo, ¿no? Y ahí también tiene que ver por qué ha muerto tanta gente, pues por los problemas de comorbilidad que hay. Sí, o sea, lo han politizado mucho, pero no, la realidad es que nos hemos alimentado mal y hay cientos, miles de mexicanos que tenemos hipertensión, diabetes, ¿verdad? O sea, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces, en ese sentido, pues nos ayuda mucho para sublimar el dolor y también para como terapia ocupacional. Me sirve, ¿verdad? Estar ocupado, o sea, es muy importante. Y verlo, ¿no? Porque es también relevante porque decíamos, ¿no? Si hay más de 90 millones de pobres en nuestro país, eh, con promedio de escolaridad de segundo de secundaria, ¿no? Con unas tasas de abandono escolar a nivel medio superior y superior, o sea, elevadísimas. De cada 100 chavitos que entran a primaria, uno va a concluir su licenciatura y ya no te digo ni cuándo se titula. Vamos a verlo acá en el caso de Bellas Artes. Y bueno, entonces ahí en ese contexto es muy importante lo que estás haciendo por la salud física y mental de tus alumnos, aunque sea en línea, aunque sea así a distancia. Es mucho el impacto que tenemos sobre nuestros alumnos, sobre los seres humanos con los que convivimos. Entonces, bueno, ya me fui en extenso, pero bueno, la primera conclusión a manera de síntesis, ¿no? Determinar los logros. ¿Qué has logrado? ¿Sí? La segunda, bueno, expresar que el proceso seguido, cómo le hiciste para tener esos logros, ¿no? Que tiene que ver con tu historia personal, con tu disciplina, tiene que ver con tus hábitos, tiene que ver con tu perseverancia, tiene que ver con tu formación continua, ¿verdad? O sea, no nacemos sabiendo todo y tú y yo le hemos regado en nuestros primeros años de servicio. Cuando empieza uno, pues no eres perfecto y pues la riegas. Lo que más hace el ser humano, pues es equivocarse, pero bueno, hay que ir aprendiendo de ello y no seguir regándola o echando a perder generaciones. ¿No? Entonces, bueno, tiene ahí mucho que ver tu gusto por la lectura, por estarte actualizando, por investigar, acudir a cursos, simposios, etcétera, ¿no? Conversatorios. Y ahora que está las plataformas digitales, de veras, créeme que no aprende el que no quiere. ¿No? En YouTube puedes tener acceso a una masterclass, a una conferencia, o sea, que te la pueden dictar en España o te la pueden dictar en Gran Bretaña o en China y puedes tener acceso al conocimiento científico de vanguardia. Entonces, la tercera conclusión también, pues bueno, manifiesta el significado que tú otorgas, ya veíamos, ¿no? Obviamente hay que aludir ahí al paradigma fenomenológico y bueno, la metodología cualitativa, ¿no? Todo lo que hicimos. Las demás conclusiones, pues bueno, que tú comentes, ¿no? Los aprendizajes académicos que desplegaste en tu práctica, lo que tuviste que aprender, ¿no? Pues sobre la marcha, ¿no? Tiene uno que invertirle a la autoformación, ¿no? Aquí también cabría la pena lo que tiene que ver con el autodidactismo, ¿no? Qué importante es que seamos autodidactas. Y también, pues bueno, el trabajo en colaboración, ¿no? Estar acudiendo con algún profesional experto, ¿no? Con el expertise, que nos ayuda mucho. Y bueno, la última conclusión, lo que te decía, ¿no? Que hablé ya en extenso, pues ya luego intento, bueno, es tanto lo que pudiese yo platicarte que tengo aquí muchas ideas y mucho conocimiento, pero bueno, espero te sirva. Hay que hablar, ¿no? De cómo la danza, el arte, la música sirve tanto como arte terapia como terapia ocupacional y que ayuda a la salud mental, ¿no? Yo he observado, la literatura nos reporta en muchos niños y adolescentes, pues casos graves de ansiedad, de depresión, ¿no? Conductas sexuales compulsivas o el comer compulsivamente, etcétera. O sea, es mucho, ¿sale? Entonces te decía, mira, coloqué en el recuadro verde aquí, así, ¿no? A manera de ejemplo, no quiere decir que sea un modelo. Recuerda que, así como lo hicimos ahorita, presentar el trabajo de su compañero, pues no significa que sea un modelo ni que esté perfecto. Pero bueno, es una propuesta más para que te des idea, ¿no? Como está ahí redactado en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia por el COVID-19. Recuerda, ¿no? Los enunciados que no excedan las 20, 25 palabras. Eh, el estudio de la danza folclórica mexicana cobra significancia. Bueno, lo puse aquí con una sigla nada más por efecto nada más de brevedad,
pero recuerda que no puedes utilizar tú en tu tesis siglas, ¿no? Todo debe estar desarrollado en extenso. Bueno, cobra significancia como un elemento canalizador de salud física, mental, emocional, pudiendo constituirse como harta terapia, inclusive como terapia ocupacional, ¿verdad? De ahí la importancia de la interpretación y la ejecución dancística como una sólida base técnica para evitar daños severos y permanentes a la salud. Ya veremos en el mundo post-COVID, ya a partir del año que entra, pues bueno, el balance que se haga, ¿no? Que bueno, también es importante, viene una cuarta ola, esto todavía no concluye, va a seguir, y se ha politizado también mucho, o se ha utilizado el cambio climático como una bandera nada más para encubrir políticas económicas y fracasadas, ¿no? La realidad es que, o luego se quiere mucho encauzar a falacias económicas, ¿no? Como que ya no te doy bolsas de plástico en el centro comercial porque así evitamos la contaminación. Sí, sí hay parte de verdad en ello, pero lo cierto es que son los miles y los millones de pesos que se ahorra una transnacional, ¿no? Pero bueno, etcétera. Lo cierto es que el Sol tiene ciclos y ahorita nuestra estrella, o sea, el Sol en el sistema planetario que nos permite la vida, pues está teniendo una baja en su actividad, es decir, la radiación que nos llega a la Tierra está bajando. Entonces eso está generando el cambio climático y también, pues bueno, el calentamiento global y también, por ejemplo, lo que ocurrió este año 2021, que está por concluir, durante 10 meses llovió cada mes y sigue lloviendo. O sea, eso es algo que ocurre periódicamente, como fue la última era glacial, y que, bueno, dado esta situación solar y el cambio que va teniendo la Tierra, ¿no? También con el movimiento de su campo magnético, ¿verdad? Bueno, entonces eso va a seguir generando pandemias, va a generar catástrofes naturales, etcétera. Entonces sí es importante que lo consideremos y entonces en todo esto que comentamos, pues lo importante que es la, el practicar el arte, la espiritualidad. Miren lo que son, hablando en psicología y las perspectivas psicológicas, ahorita lo que es la tercera generación de terapias cognitivas, pues bueno, hacen referencia mucho, retoman toda la parte espiritual y la parte de la filosofía oriental. Entonces se maneja mucho el mindfulness, que quiere decir el aquí y el ahora, la relajación, el encuentro con uno mismo. O sea, esto es muy importante el tener, ¿no? En una sociedad de consumo, una sociedad así, bueno, con un capitalismo salvaje que ha dejado lo que ya decíamos, ¿no? Un balance bastante negativo, pero en ese contexto ahí es donde entramos tú y yo con la docencia, con la práctica, ¿no? La enseñanza del arte. Entonces es muy importante. Ahí lo dejo, lo que tú, si quieres tomarlo, yo no estoy diciendo que hables de eso, si te sirve, pues retómalo, ¿no? Ahí hay mucha referencia al respecto y bueno. Ahora, entonces, hemos asumido para referenciar el modelo de APA, la séptima edición. Entonces, bueno, tenemos que colocar al final el listado de referencias. Entonces, de manera general, pues bueno, deben estar en orden alfabético. Empezamos siempre con el apellido paterno. En algunos, dependiendo del tipo de fuente, a veces hay que colocar también el apellido materno. Va una coma, va la inicial del nombre o de los nombres con punto, y luego viene lo que sería entre paréntesis el año de la publicación, viene un punto, sigue el título de la obra cuando es un libro, ¿verdad? Y va en negritas y cursiva, luego viene un punto, ya después va lo que sería solo la editorial, ¿eh? Ahí yo me equivoqué. Bueno, y si son referencias digitales, pues hay que agregar la URL
Y en el caso de corporativos o dependencias de gobierno, pues bueno, puede ir en las siglas o el acrónimo. Y cuando son revistas científicas, pues bueno, se tiene que agregar el DOI y también, bueno, el número y volumen. ¿Sale? También vamos a hacer el listado de referencias de figuras e imágenes. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tendría usted pues bueno, a manera de ejemplo, que es importante considerarlo. Nos lleva tiempo, ya ve que le decía yo que es muy importante el que como fuimos construyendo el cuerpo del trabajo, pues también ir construyendo el listado de referencias. No lo dejes al final porque lleva mucho tiempo y frecuentemente se cometen errores. Entonces ya tienes tú en el Padlet y documentos donde te puedes ir guiando, porque son muchos lineamientos, es muy específico. Ahorita mencioné así una generalidad, pero es muy, muy detallado si es un artículo que tú quieras utilizar como referencia de un periódico o de un periódico digital o de YouTube o de una película o de un podcast, etcétera. Todo te puede servir de referencia y recuerda que mínimo debes de tener 30 referencias en tu trabajo, mínimo, es lo menos, ¿sale? Y bueno, los anexos. Ya vimos, se cuentan para numeración, aunque ya no se cuentan, quiero decir, se numeran, pero no van a contar ya para el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Que dijimos que va de mínimo 60, máximo 80 cuartillas, entonces los anexos se siguen numerando, pero ya no va a contabilizar en el corpus central de tu trabajo. Deben de estar numerados y se tiene que citar o referenciar en el cuerpo del trabajo, es decir, no, veas el anexo tal, ¿sí? Debe de estar, no nada más es que allá lo pongo y lo pego, no, debe de estar referenciado a lo largo del cuerpo del trabajo. ¿Qué puedes incluir ahí? Pues bueno, tablas, imágenes, encuestas, la transcripción de la entrevista o alguna traducción, algún artículo, enlaces de videos, no sé, lo que tú quieras que sirva para complementar tu trabajo, ¿sale? Y bueno, ya vimos también la introducción, es lo primero que aparece y lo último que se va a hacer. En la introducción, pues, ¿qué es o cuál es el propósito? Bueno, que nos diga que la naturaleza del trabajo, del escrito que tenemos ahí en las manos, ¿no? Y cuál es su propósito. Luego también hacer referencia a cuál es el objeto de estudio de qué trata, ¿no? Qué metodología se empleó, qué se encontró y como un tercer aspecto, lo que tiene que ver con la estructura del trabajo. Entonces, la introducción, lo que yo les sugiero, ya le pueden agregar alguna idea más, pero al menos tres ideas. ¿Qué es el documento que tiene uno ahí? Eh, ¿De qué trata, no? ¿Qué metodología se empleó? ¿Qué se encontró? Y finalmente, ¿cuál es su estructura de capítulo a capítulo? ¿Sale? Se redacta así. Recuerde usted que hay que estructurar los párrafos de 7 a 9 líneas, mínimo 7, máximo 9 líneas, los enunciados que no rebasen las 20, 25 palabras, ¿sí? Para tener precisión y claridad en mis ideas. Y bueno, hay que, ya vimos la portada oficial, que no hay que cambiar. El índice, en la portada recuerda, ¿no? Hay que adecuar a tu género, el título de trabajo, como lo quieras tú denominar. Ya vimos el índice con sus lineamientos editoriales y también hay que hacer un índice de tablas y de figuras y al final un listado de referencias de las imágenes. Ahí, o sea, puedes incluir del el sitio donde hayas bajado la imagen o si es de creación propia, ¿sale? Pero hay que hacerlo. Y bueno, tenemos que incluir un abstract o un resumen que es diferente de la introducción, pero el abstract nos sirve para poder tener en concreto, así muy en concreto, lo que es tu trabajo y que si llega a publicarse o se suba a la red, pues bueno, sea más fácil para el investigador ubicar si tu trabajo pues, le puede servir, ¿no? Entonces, bueno, el abstract o resumen, ¿qué es? Pues bueno, vamos a, empleando una metáfora, es como una fotografía.
Sí, es una síntesis que reúne las partes más importantes del trabajo que has desarrollado, que es muy importante y muy valioso, pues es tu trabajo para titularte. Entonces, primera característica, debe tener de entre 150 y 250 palabras y se redacta en un solo párrafo, es un parrafito, es pequeño, ¿verdad? Entonces, de 150 a 250 palabras redactadas en un solo párrafo. Dos, bueno, resume, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a resumir? Resumir, pues bueno, qué se hizo y qué se encontró, ¿no? O sea, resume la parte introductoria, ¿sí? La primera parte, o sea, donde tú hablas de tus centros de trabajo, ¿no? De tu trayectoria profesional, resume la metodología que empleamos, recuerda, ¿no? Desde el paradigma fenomenológico y el enfoque cualitativo, la metodología, los métodos y técnicas empleados para recabar la información y la metodología para hacer el análisis de tu trayectoria profesional y del análisis narratológico, ¿verdad? Ah, obviamente empleando, pues bueno, lo que es la hermenéutica y finalmente, bueno, ¿qué se encontró? ¿Cuáles son tu principal conclusión? ¿Verdad? Y al final se presentan los descriptores o las palabras clave, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tienes tú pues un ejemplo, ¿no? Como siempre te digo, no es que esté esto perfecto, es muy perfectible, pero bueno, nos dice, ¿no? La pandemia ha conllevado un confinamiento que puede haber afectado el bienestar social y emocional en la infancia y la adolescencia, como se está estudiando desde diferentes investigaciones. El presente estudio analiza las relaciones entre el estado psicológico general de los menores y los miedos a enfermedades y contagios por virus, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? De un abstract de una investigación. Y entonces aquí dice, ¿no? Cómo valoran la salud mental de algunos, de 972 familias, ¿no? De niños y adolescentes y, a través de una encuesta en línea y bueno, los resultados, aquí te dice, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Y los resultados y las conclusiones. Se destaca que según avanza el confinamiento aumenta la prevalencia o la presencia de dificultades psicológicas y que estas afectan de manera diferencial a la infancia y la adolescencia. No es lo mismo el impacto en niños ni en adolescentes, ¿verdad? Y también varía mucho de contexto a contexto. Lamentablemente es que no siempre es tan generalizable el efecto, ¿verdad? Y bueno, están las palabras clave. Este es un ejemplo de cómo hacer un abstract en un parrafito así con unas cuantas palabras, ¿no? Entonces, reiterarles que, pues bueno, valoro mucho el esfuerzo, la tenacidad que tienen, todo lo que han logrado y lo que están por lograr. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su atención y seguimos viéndonos.